viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Oh, oh. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Ríos de vida están brotando en mi interior. Fuente inagotable que viene del cielo fluye aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río.
que eres Dios, levantando a ti mis manos en adoración. Te adoramos en alta voz, te exaltamos en alta voz. Tu pueblo reunido proclama que eres Dios. Te adoramos en alta voz, te exaltamos en alta voz. Tu pueblo reunido proclama que eres Dios. Llenas a mi boca de alabanza, llenas a mi boca de adoración. Me diste gozo y alegría, quiero a ti cantar. Quitaste todo mi lamento, vengo a celebrar. Te adoramos en alta voz, te exaltamos en alta voz. Tu pueblo reunido proclama que eres Dios. Te adoramos en alta voz, te exaltamos en alta voz. Tu pueblo reunido proclama que eres Dios. Celébrale. Tus palmas, vamos. Aleluya. Te adoramos en alta voz, te exaltamos en alta voz. Tu pueblo reunido proclama que eres Dios. Te adoramos en alta voz, te exaltamos en alta voz. Tu pueblo reunido proclama que eres Dios. Aleluya. En alta voz. El invierno terminó, la primavera ha llegado. El invierno terminó, la primavera ha llegado. El tiempo de la canción hoy se ha manifestado. El tiempo de la canción hoy se ha manifestado. Es tiempo de avanzar, de caminar, de florecer y de conquistar. Este es el tiempo, este es el tiempo. Es tiempo de alcanzar, de madurar, de florecer y de conquistar. Este es el tiempo, es el momento.
Reverdecemos en tus aguas, sanamos en tus aguas, reverdecemos en tus aguas, renovamos en tus aguas. Florecemos en tus aguas, fructificamos en tus aguas. Es tiempo de pasar, de caminar, de florecer y de conquistar. Este es el tiempo, este es el tiempo. El invierno terminó, la primavera ha llegado. Dios les bendiga, amados hermanos. Qué gusto poder saludarles una vez más por este medio, esta vía virtual, esta plataforma virtual y siempre mostrando nuestra gratitud para con el Señor que nos permite poder estar aquí con ustedes. Y siempre pues el propósito es poder ministrar una palabra de bendición para cada una de nuestras vidas. Creo con todo mi corazón que el Señor está preparándonos, está adiestrándonos, está capacitándonos, está instruyéndonos para que nosotros podamos bendecir al pueblo del Señor, que podamos transmitir esa palabra, ¿verdad? Y cada día pues recibimos más y más de Él. Así que vamos a orar, vamos a presentarnos. No se olvide que hoy estamos abordando siempre el tema escatológico que es tan importante. Todos los domingos a las 5 de la tarde estamos por esta plataforma ministrando siempre la palabra del Señor. Acompáñeme y hacemos una oración. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora. Bendecimos tu nombre, Señor. Te agradecemos de una manera muy especial porque nos permites poder estar, Señor, delante de ti con el propósito siempre, Señor, de ministrar una palabra de bendición, una palabra de restauración, una palabra de vida, una palabra de cambio. Por favor, Señor, permite que esta palabra también traiga una advertencia para cada uno de nosotros, sobre todo en el tiempo que nos ha tocado vivir. Señor, tráenos, Señor, de esa bendición, esa ministración, esa unción preciosa de tu Espíritu Santo, que nosotros estemos apercibidos, que nosotros estemos, Señor, seguros, Señor, de que tú, Señor, estás obrando en nuestra vida. Por favor, Señor, también enséñanos que el tiempo de la partida de la iglesia, Señor, está muy cercano. Por favor, papadito lindo, te lo estamos suplicando, te lo pedimos, Padre, porque entendemos, Señor, tu bendición, entendemos tu misericordia y entendemos, Señor, que tus propósitos son grandes. Dios mío, gracias en el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén. Mire, hermano, qué tremendo, porque cuando nosotros vamos a la Escritura, nos damos cuenta que la primera vez que aparece una manifestación de las tinieblas en el libro, es en el libro de Génesis, allá en el Antiguo Testamento, en el primer libro de la Escritura. Ahí aparece la primera manifestación. Posteriormente vino la voz del Señor, y esta es una manifestación del Señor Jesucristo, porque el Padre emitiendo su voz. Recuérdese que Cristo es la palabra viviente. Él es llamado el verbo de vida, pero esa palabra verbo también se traduce como la palabra. Entonces, cuando el Padre pronunció aquella palabra, era Cristo, hermano, hágase la luz, y se hizo la luz a través de la palabra del Señor. Mire qué tremendo. Y ahí empezó todo el ordenamiento que nosotros sabemos. Pero después vino, hermano, ya yo le llamo a esto el Génesis del Nuevo Testamento. Los evangelios prácticamente son el Génesis del Nuevo Testamento, ¿verdad? Ahí empieza el relato de cómo
todo lo que hizo Jesús. Y digo el Génesis y señalo varios libros porque, hermano, usted sabe que cada uno de los evangelios es la perspectiva de esos cuatro escritores, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es la perspectiva de cada uno de ellos, pero relatan eventos paralelos. Entonces podríamos decir, hermano, que Mateo es el principio, pero también Marcos es el principio y también Lucas es el principio y también Juan es el principio, ¿verdad? Viéndolo desde ese ángulo. Ahora, cuando nosotros vamos al Evangelio según San Juan, nos damos cuenta que ahora, hermano, bueno, tal vez voy a ponerle pausa a esto que dije cuando vamos al Evangelio según San Juan. Ahí detengamos un momentito y regreso. Terminando el Antiguo Testamento, entonces nos damos cuenta, hermano, que el pueblo de Israel había caído en una condición bien tremenda, bien desagradable, hermano, una condición de religiosidad extrema había caído. Y los sacerdotes que eran los encargados de ministrar, hermano, al pueblo, pues eran unos religiosos, de hecho se habían levantado ahí varias sectas, habían fariseos, habían saduceos, habían diferentes, todos los feos les digo yo, ¿verdad? Pero algo bien tremendo. Y entonces, por decirlo de esta manera, hermano, ya las tinieblas ya no eran de manera literal como sucedió allá en el principio, sino que ahora eran tinieblas, pero tinieblas que estaban en la vida de los hombres. Y entonces, ahora fíjese que el Evangelio según San Juan, hermano, ahora el Señor Jesucristo se manifiesta en el capítulo número 1. Cuando usted lee, hermano, se va a dar cuenta que ahí se manifiesta Jesús como la luz. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y entonces empieza a hablar ahí de la luz, hermano. Y entonces hay otra manifestación, pero ahora ya era como las tinieblas se habían manifestado en personas, hermano, en este tiempo, entonces se tuvo que manifestar la luz personificada en el Señor Jesucristo. Mire qué tremendo es eso. Entonces, hermano, y ahí empezó toda la manifestación de Jesús como la luz alumbrando y trayendo ordenamiento, ese ordenamiento que empezó prácticamente hace 2000 años y que, hermano, hoy en día, pues es necesario que ese ordenamiento permanezca, continúe y evolucione también para que la iglesia, por lo menos, hermano, esté preparada para el encuentro con el Señor Jesucristo. Entonces, usted sabe que lo del Antiguo Testamento viene a constituirse en una sombra para lo que iba a suceder en este tiempo nuestro. Allá eran cosas literales, aquí son cosas espirituales. Allá fueron tinieblas literales las que se manifestaron y entonces apareció la luz emitiéndose una palabra, hágase la luz y se hizo la luz. Ahora en el tiempo del Señor Jesucristo, que es todavía, hermano, estamos en ese tiempo, ¿verdad? Porque el Señor vino a morir por nosotros y a salvar a todos los que los estaban predestinados para salvación y aquellos que iban a optar también por ella. Y entonces, hermano, nosotros estamos viviendo ese tiempo que ahora es llamado, pues, hermano, el tiempo del Espíritu Santo, la dispensación del Espíritu Santo. Entonces, pero aquí ya fueron tinieblas espirituales y por eso es que el Señor Jesucristo dice, tengan cuidado que la luz que está en ustedes no sea tinieblas. Ok, entonces, en base a eso, hermano, nosotros hemos venido analizando juntamente con ustedes las tinieblas, las diferentes manifestaciones de las tinieblas, hermano, en los diferentes tiempos. Y aquí sí lo enfocamos de una manera literal, es decir, las veces que se manifestaron las tinieblas literales, por supuesto. Todo lo que sucede en lo literal es porque hay algo espiritual que lo está influenciando. Entonces, cuando nosotros vamos aquí a la escritura, y yo quisiera, hermano, pues el tema que yo quiero abordar con ustedes, o darle seguimiento, más bien dicho, es el tema de las tinieblas, porque esto es lo que hemos venido platicando, hermano, y que para mí es un tema bien apasionante, impresionante, hermano, e importante para nuestra vida, sobre todo en el tiempo que a nosotros nos ha tocado vivir. Mire, en todos los tiempos la palabra del Señor es importante, es necesaria y sirve, como bien dice la Escritura, lámpara es a mis pies tu palabra. Amén. Gloria a Dios por eso. Pero también
Hermano, tenemos que entender que este tiempo es el peor tiempo para que un cristiano, hermano, se relaje. Es el peor tiempo para que un cristiano se detenga. Es el peor tiempo para que un cristiano, hermano, se estanque. Es el peor tiempo para que un cristiano se limite o se repose. Yo creo que este es el tiempo donde nosotros tenemos que estar apercibidos, donde nosotros tenemos que estar ahí sí que, hermano, bien llenos de la presencia del Señor y bien llenos de la luz también, ¿verdad? Que es tan importante y tan necesario. Entonces quisiera, hermano, que pudiéramos ver esto de las manifestaciones de las tinieblas y cómo también después de una manifestación de tinieblas vino la luz. Vale la pena resaltar lo que dije en uno de estos anteriores enseñanzas, hermano, en una de esas anteriores enseñanzas, y es el hecho, hermano, que no es que las tinieblas fueron primero y después la luz, sino que a partir de que, hermano, vino un caos a la tierra, entonces, hermano, las tinieblas empezaron a gobernar y para eliminar esas tinieblas fue necesario que entonces, hermano, se manifestara la luz y de esa manera, pues, hermano, nosotros pudiéramos ver cómo el Señor está haciendo su obra. Entonces, mire, las manifestaciones de la luz, número 1, según Génesis, capítulo número 1, versículo 2, nos habla de las tinieblas del desorden. Yo les pongo aquí, no es que así aparezcan literalmente en la escritura, sino que le pongo este nombre y solamente se lo quiero recordar. Yo creo que a veces, hermanos, repetir algunas cosas es importante para dejarlas bien remarcadas. Entonces, cuando vinieron la manifestación de las tinieblas del desorden, entonces tuvo que venir la luz de la restauración. Aquí también le hubiésemos podido poner la luz del orden, ¿verdad? Hermano, la luz de la restauración, porque ahí hubo una restauración. Luego, y lo estoy poniendo en orden cronológico, pero no cronológico, bueno, tal vez sí cronológico, hermano, cronológico espiritual, diríamos, ¿verdad? Hermano, bueno, después, entonces, según Mateo capítulo 27, versículo 45, entonces, hermano, empezaron a haber tinieblas de perdición, es decir, se manifestaron estas tinieblas. ¿Por qué digo así? Porque este es el pasaje que nos habla que cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, hermano, entonces vinieron tinieblas en aquel momento, según recuerdo, desde la hora sexta hasta la hora novena, si no estoy mal, hermano, hubo tinieblas en la tierra. Y esto, hermano, eran tinieblas porque el pecado estaba cayendo sobre el Señor Jesucristo y entonces se manifestaron ahí las tinieblas. Pero aquí pues vino la luz de la salvación porque el Señor Jesucristo, hermano, se manifestó como la luz, como ya se lo dije según el Evangelio de Juan, pero que también está respaldado por Isaías capítulo 60, versículo número 2. Vino la luz de la salvación. Posteriormente, según Apocalipsis capítulo 8, verso 12, y eso es el tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros, hermano, son las tinieblas de la conducta. Yo le pongo aquí de conducta porque, hermano, es lo que los hombres han estado sirviendo de portadores, no de la luz, sino de portadores de las tinieblas. Por eso es que, hermano, el Señor dijo que nosotros teníamos que convertirnos verdaderamente, no solo en ser iluminados, sino ser portadores de la luz. Eso es muy, muy importante. Y entonces aquí tiene que venir una luz en este tiempo, que es el que estamos viviendo. Tiene que venir una luz y la luz, hermano, es la luz del arrebatamiento. La luz del arrebatamiento, cuando la iglesia va saliendo de aquí, pues el Señor, recuérdese, cuando Él estuvo, Él dijo, yo soy la luz del mundo, pero cuando ya se iba a ir, Él dijo, vosotros sois la luz del mundo. Entonces la iglesia con una luz, que en este momento la luz del arrebatamiento le pongo yo, porque cuando la iglesia está siendo arrebatada, recuérdese que ella va a casarse a las bodas del Cordero, y entonces lleva una vestidura, que es una vestidura resplandeciente. Entonces es luz del arrebatamiento, ¿verdad? O luz de boda le hubiéramos podido poner. Luego, Amós capítulo 8, versículo 9, habla de las tinieblas de juicio, que esto también lo hubiéramos podido respaldar muy bien, hermano, en el libro de Apocalipsis y en otros muchos libros, creo yo que pueden darnos testimonio de esto, las tinieblas de juicio, porque esto ya estamos hablando de la gran tribulación y entonces tiene que venir la luz del reino, es decir, cuando el Señor venga a implantar su reino, ese es un tipo de luz también. Entonces, por lo menos estas 4 manifestaciones de tinieblas, hermano,
nosotros podemos ver, ¿verdad? Esas 4 manifestaciones de tiniebla y por el otro lado, hermano, la luz que viene a rechazar, a reprender y, hermano, anular esas tinieblas o a redarguirlas, como dice la Escritura. Entonces, esto es lo que hemos estado viendo. Veámoslo en un diagramita aquí, que para mí es una forma mejor de poder trasladarle en una línea de tiempo, hermano, dónde se ubican esos 4 puntos o 4 tiempos donde se manifestó tinieblas. Entonces, y yo no le voy a poner la manifestación de las tinieblas aquí, sino la manifestación de la luz. Pero entendemos, hermano, que ahí hubo una manifestación de tinieblas. Aquí me estoy yendo, hermano, 4000 años antes de la muerte del Señor Jesucristo, más o menos, por supuesto, ¿verdad? Hermano, de la muerte de Él en la cruz del Calvario. Y esa fue la luz de la restauración, tal como se lo puse allá, hermano. Entonces, esto sucedió prácticamente, hermano, en el principio, ¿verdad? Por supuesto que ahí podrían haber algunas otras cositas, pero entendemos, hermano, que más o menos en ese tiempo estamos hablando que vino la restauración cuando el Señor empezó todo. Ok. Luego, en el momento de la muerte del Señor en la cruz, entonces vino la luz de la salvación. Ahí estamos hablando, hermano, 2000 años atrás del tiempo que nosotros estamos viviendo. 2020 podríamos decir, o 21, ¿verdad? Ya a estas alturas. Entonces, hermano, prácticamente. Luego, hermano, aquí en la parte de abajo, se lo puse aquí porque ya arriba ya no cabía. Entonces aquí, hermano, tiene que haber una luz y esa es la luz que yo le llamo de arrebatamiento, la luz de boda, ¿verdad? Tiene que estar alumbrado. De hecho, hermano, que las bodas en el antiguo Israel, hermano, lo que sucedía es que los lugares donde iba a haber una boda, hermano, hacían siempre una cena. No como ahora que las personas escogen a qué hora se quieren casar, si quieren hacer un desayuno, si quieren hacer, hermano, un almuerzo, si quieren hacer una cena, o si algunos todavía más aguerridos, diríamos, en eso, ¿verdad, hermano? Lo que hacen, hermano, es que se casan a medianoche. Hay personas que se casan y en lugares así que uno hasta se sorprende. Pero hablamos de en Israel, las bodas por lo regular eran cenas. Y entonces el lugar de la cena era un lugar donde estaba bien iluminado. El salón donde iba a haber la cena, el banquete de las bodas, era un lugar bastante iluminado. Bueno, de eso hemos venido hablando ahí. Ok, sigamos. Y luego, aquí siempre en la parte de abajo, 7 años con 5 meses después, viene la implantación del reino milenial y después del reino milenial pues viene el reino eterno también. Todavía podríamos ubicar algún otro tipo de tinieblas ahí, pero yo creo que con estos 4 estamos bien, porque a mí lo que me interesa en este momento es enfatizar lo que está sucediendo antes de la luz del arrebatamiento, antes, hermano, porque ahora se están manifestando tinieblas. Ok. Entonces, mire, ese periodo tribulacionario, hermano, se llama de diferentes maneras. Esto también ya lo vimos y así que lo voy a pasar bastante rápido porque quiero avanzar. Hermano, se conoce como Día del Señor, Día de Tinieblas y Lobreguez. Ahí están los versos. No, perdóneme que no me quede demasiado. Día nublado y densa oscuridad, según Joel 2:2. Día de ira, angustia y alboroto, según Zacarías 1:15. Hermano, angustia de Jacob, según Jeremías 37. Día de Jehová grande y terrible, según Malaquías capítulo 4 versículo 5. Día del dolor desesperado, según Isaías 17:11. Semana 70 de Daniel, según Daniel 9:27. Día de tribulación y congoja, según Zacarías 1:15. Día de calamidad y miseria, según Zacarías 1:15. Día de desolación y destrucción, según Zacarías 1:15. Y usted dirá, ¿por qué todos Zacarías 1:15? Porque son las diferentes versiones como presentan ese pasaje. La ira del Cordero, según Apocalipsis capítulo 6, versículo 16. La hora de la prueba, según Apocalipsis 3:10. El día de la batalla, según Zacarías 14:3. Día ardiente como un horno, según Malaquías 4:1. Día de terror, según Ezequiel 7:7. Hermano, llanto y crujir de dientes, según Lucas 13:28. El horno de fuego, según Mateo capítulo 13, verso 42. El lugar de los hipócritas, según Mateo 24:52. Y aquí es donde nos detuvimos, porque también, hermano, la gran tribulación es llamado las tinieblas de afuera. Y entonces, como hemos venido hablando de las tinieblas, pues este es el tema, según Mateo 8:12, hermano, que hemos venido platicando, las tinieblas de afuera.
Y sobre todo hemos venido evaluando quiénes son los que fueron echados a las tinieblas de afuera. Solamente haciendo un recordatorio, porque ya empezamos la semana pasada esto, hermano. Entonces aquí está lo que le estaba diciendo, hermano, que cuando los judíos hacían una fiesta y sobre todo de bodas, hermano, y alguien no era invitado, le decían que se había quedado en las tinieblas de afuera, dando a entender que no era grato, no era conocido, no era aceptable, no era cercano, no era bienvenido y no era digno. Entonces, estas razones, por supuesto que pueden haber otras más, pero según dicen los comentaristas, hermano, que estas serían las razones por las que una persona era dejado en las tinieblas de afuera porque no le permitían entrar a ese lugar iluminado. Esto hace alusión a los festines que celebraban de noche. La sala del banquete estaba, oiga, toda iluminada, mientras que afuera no reinaban sino tinieblas. La imagen que Jesús emplea para la reprobación es horrible y espantosa. Así como son expulsados de la sala los invitados groseros, así serán arrojados a las tinieblas sin límites, a las que no llega ningún resplandor de la sala iluminada festivamente. Los que han sido arrojados afuera se reúnen en las tinieblas con lamentos quejumbrosos y con alaridos. Ahí también ruge la rabia impotente de que no pueden participar en la fiesta y en el banquete, el rechinar de dientes. Mire, hermano, todo lo que aquí la Escritura nos dice. La expresión las tinieblas de afuera. Perdóneme que tal vez vaya tan rápido en esto, pero ya lo hemos platicado. Entonces yo solo quiero, hermano, avanzar un poquitito más. La expresión las tinieblas de afuera probablemente se refiere al resplandor glorioso alrededor de la mesa en el banquete celestial al ser echados fuera. Todo será tinieblas. Es una figura juntamente con el dolor descrito, con llanto y crujir de dientes del castigo del infierno. Es decir que, hermano, las tinieblas de afuera no solo se pueden ver como la gran tribulación, sino el castigo final, hermano, después del juicio, que donde serán echados muchos a ese lugar, al infierno, ¿verdad? Que es tremendo, al lago de fuego. Ok. Entonces, hermano, empezamos a ver quiénes fueron echados a las tinieblas de afuera. Y el primero que vimos, estoy solamente todavía dentro del resumen, pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera, ahí será el llanto y el crujir de dientes. Y aquí, hermano, lo que vimos es que el Señor se había sorprendido porque encontró un hombre, un centurión, hermano, que tenía una fe extraordinaria, porque esa fe la había potencializado cuando él reconoció autoridad y dijo, Señor, le suplicaba al Señor que pudiera sanar a su criado, y el Señor le dijo, iré contigo y lo sanaré. Y entonces él le dijo, no soy digno de que entres a mi casa, pero una cosa te digo, yo soy hombre bajo autoridad y también tengo personas bajo mi autoridad. Y cuando yo digo, hagan esto, lo hacen. Cuando yo digo, vayan para acá, así solo tú di la palabra y entonces mi siervo sanará. Y dice que eso impresionó al Señor. Entonces esto lo contextualizamos, hermano, diciendo, cuando el Hijo del Hombre venga, regrese, ¿hallará fe en la tierra? Entonces eso es algo, pero ¿qué tipo de fe espera encontrar él? La fe que tuvo ese centurión, que la potencializó con el reconocimiento de autoridad. Esto es muy, pero muy importante. Entonces, hermano, ¿quiénes son los que son echados fuera? Porque usted dirá, pero si yo soy hijo del reino, sí, pero no se puede quedar en calidad de hijo del reino, tiene que evolucionar. Entonces los hijos del reino de los que habla aquí son aquellos que no evolucionan en cuanto a su fe, se quedan ahí estancados, hermano, porque hay diferentes facetas como hijos de Dios, ¿verdad? Y pues una de ellas es hijo del reino, pero no nos podemos quedar ahí. Avancemos. El otro que vimos, porque fueron dos los que vimos la semana anterior, fue Mateo capítulo 22, verso 13. Entonces el rey dijo a los sirvientes, atadle las manos y los pies y echadlo a las tinieblas de afuera, ahí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces, aquí estamos hablando de aquel hombre que entró de alguna manera a la fiesta de las bodas, y cuando el rey entró a ver a los comensales, a los que estaban invitados al banquete, se dio cuenta que había uno que no estaba vestido con vestidura de boda. Y entonces le dijo, amigo, ¿cómo fue que entraste aquí?
Y entonces, pero esa palabra amigo no es un amigo de amistad, sino que es una palabra para decir etairo, para decir, bueno, etairo se dice en el griego, pero que hermano, el significado es prostituto. ¿Cómo fue que entraste aquí? Esa es la misma palabra que se utilizó cuando el Señor le dijo a Judas, amigo, con un beso, vendes al Hijo del Hombre. Es decir, hermano, prostituto, codicioso, aprovechado, sinvergüenza. Muchos significados tiene realmente esta palabra, hermano, cuando nosotros ya la buscamos y cuando le añadimos el significado femenino, hermano, porque ahí era donde se utilizaba también para las prostitutas. Entonces, no es solamente los que no tengan vestidura de boda, sino aquellos, hermano, que realmente se comporten con este tipo de amistad. Y aquí podemos ver, hermano, varios según lo vimos en la vez anterior. Y también yo no me quiero detener otra vez ahí, hermano, porque ya esto lo platicamos. Déjeme entonces pasar. Y ahora, pues después de 24 minutos casi, mire, de introducción, quiero que vayamos al siguiente. Mateo capítulo 25, versículo 30. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Fíjese, hermano, que aquí quisiera que usted me pudiera acompañar y que pudiéramos ir, hermano, a Mateo, perdón, solo déjeme recordar, era Mateo 25:30, ¿verdad? Que vayamos entonces aquí, hermano, a Mateo 25, vamos a ver, solo para contextualizar esto que es tan importante, ¿verdad? Mateo 25:30 era, ¿verdad? Pero quizás nosotros vamos a ir un poquito atrás. Mire, hermano, quizás deberíamos de leer, ay, Dios mío, Padre Santo, tendríamos que leer, porque aquí habla de la parábola de los talentos. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje, eso habla de Jesucristo, llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y dice, y se fue de viaje. Y entonces empieza a describir qué hizo cada uno de ellos. Pero yo quisiera avanzar porque si no, hermano, nos vamos a quedar ahí. Entonces, mire, dice, pero llegando también el que había recibido un talento, este es del que estamos hablando ahí, dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro. Mire qué concepto el que tenía del Señor, que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo, es decir, te devuelvo lo que es tuyo. Mire, hermano, aquí habría una enseñanza demasiado importante que no podemos evadir, y es que todos nosotros de una o de otra manera hemos recibido un talento de parte de Dios. Cuando digo talento no me refiero a algo material, aunque también algunos pueda ser que lo vean así. Por eso es que en algunos lugares, por ejemplo, en México me parece, hermano, cuando hacen algún tipo de actividad para recaudar fondos para la iglesia, entonces le llaman, tiene privilegio en talento, y también en nuestro país en algunos lugares también utilizan eso, tiene privilegio en el talento. ¿Y qué es el talento? Pues la cafetería, ¿verdad, hermano? Así le llaman. Bueno, ok, está bien. Pero mire, entonces todos nosotros hemos recibido algún talento, algún don de parte del Señor. Y ahora es importante que nosotros evaluemos, que nosotros analicemos, que nosotros podamos darnos cuenta, hermano, si verdaderamente estamos haciendo algo con el talento que Dios nos dio. Porque nosotros debemos de activar ese talento, de pedirle al Espíritu Santo que nos envista con su unción y su poder para que nosotros desarrollemos ese talento. No lo podemos, hermano, entregar como lo recibimos. Este hombre se fue el problema. Y entonces oiga lo que dice aquí. Pero su señor, versículo 26, su señor le respondió, siervo malo y perezoso, sabías que ciego donde no sembré, que recojo donde no esparcí. Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Es decir, por lo menos le hubieras puesto eso en el banco. No, que lo que hiciste fue enterrarlo y lo guardaste, pero no hiciste nada con lo que yo te di. Entonces mire, hermano, por tanto quitadle al talento y dárselo al que tiene los 10 talentos, porque todo el que tiene más se le dará
y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Pero ahora oiga, y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera. Ese fue, hermano, el verso que estábamos aquí citando. Entonces, ¿cuál fue el problema? Hermano, el problema fue que este hombre no hizo nada con el talento. Y aquí, hermano, tendríamos que ver, aunque es un mismo personaje, pero lo tendríamos que ver en dos facetas. Número uno, lo vamos a ver como el siervo inútil. Ahora, si contextualizamos esto con Lucas 17:10, y aquí otra vez quiero que vaya conmigo a Lucas 17:10, y mire lo que dice la escritura. Lucas 17:10. Recuérdese, y al siervo inútil echarlo a las tinieblas de afuera. Ahora mire pues, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decid, siervos inútiles somos, hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Mire hermano, Dios mío, que Dios tenga de nosotros misericordia. ¿Sabe por qué le digo esto, hermano? Porque a veces nos cuesta alcanzar la faceta, la etapa, el nivel de siervo inútil. ¿Cuál es el siervo inútil según lo que dice este versículo? Es aquel que solo hace lo que le ordenan. Es decir, haz tal cosa, ve a hacer tal, y solo van y hacen eso, hermano. Le dicen, pues hay que ordenar aquí, hermano, y se pone y ordena todo, pero quizás había que hacer algo más, había que limpiar, había que, hermano, hacer un poquito más allá. A veces nos cuesta a nosotros, hermano, porque hay muchas razones por las cuales nosotros nos podemos convertir en siervos inútiles, muchas razones, hermano, pero al final de cuentas la demanda de parte del Señor va a venir tarde o temprano, y ese es el problema, que mucha gente, hermano, ni siquiera está haciendo lo que le ordenen. Por ejemplo, mire, si nosotros vamos al matrimonio, hermano, que sería un área donde nosotros tendríamos que ver si somos siervos, porque yo sé que la palabra siervo siempre se utiliza para hablar de ministros, pero en la escritura, cuando usted ve el contexto general, no habla solo de ministros, sino todos aquellos que le sirven al Señor, hermano, a ellos se refiere. Vaya, y entonces, ¿qué diríamos de las personas que ni siquiera le sirven al Señor? Dios mío, hermano. Y mire qué tremendo. Hermano, ni siquiera le sirven al Señor. Ellos, ¿cómo los podríamos llamar entonces, hermano? Vaya, esa sería una faceta, pero ahora quiero avanzar a esta, hermano, siervos inútiles. Entonces vayamos al matrimonio. En el matrimonio hay una ordenanza de parte del Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres. Y esposas, dice, hermanos, sujetaos a vuestros maridos. Ahora la pregunta es, ¿y estamos haciendo lo que se nos ordena? ¿Estamos cumpliendo con ese primer mandato, hermano, tal como se nos ordena? ¿Estamos llegando, hermano, a esa primera etapa tal como se nos está ordenando? ¿O simplemente, hermano, nosotros estamos en el matrimonio, no estamos cumpliendo en los varones con la ordenanza de amar a las esposas, y las mujeres con la ordenanza de sujetarse a sus maridos? ¿Será que realmente, hermano, se está cumpliendo con aquello? ¿Será que se está llegando realmente a poder cumplir? Porque si no, siervos inútiles somos. Siervos inútiles somos. Entonces aquí tenemos que evaluarnos. Vaya, hermano, si vamos al aspecto económico, hermano, mire, ¿cuál sería la ordenanza en el aspecto económico? El diezmo. ¿Cuál sería, hermano, lo demás? Pues sería la ofrenda. Pero si a veces nos cuesta con el diezmo, no, hermano, yo no diezmo, pero sí ofrendo. No, es que no se puede. La ofrenda muestra nuestra generosidad, el diezmo muestra nuestra responsabilidad, y Dios no quiere generosidad sin responsabilidad. Dios primero quiere responsabilidad y después generosidad. Entonces aquí es necesario que nosotros, hermano, podamos realmente, hermano, poner las barbas en remojo para ver si no estamos dentro de este grupo de los siervos inútiles, que solo haciendo lo que nos ordenan. Hermano, no podemos caminar de esa manera, porque la iglesia que va a ser arrebatada, la iglesia que se va a ir con el Señor, es una iglesia que definitivamente, hermano,
tiene que avanzar, tiene que evolucionar, tiene que desarrollarse, tiene que caminar. Es una iglesia, hermano, que tiene que alcanzar la estatura del varón perfecto. Entonces, mire qué tremendo. Ok, regresemos, hermano, porque ya nos quedamos aquí con ¿verdad? Y yo quiero avanzar un poquitito más. Ahora mire, Mateo capítulo 25, versículo 26. Aquí es el mismo siervo del que estábamos hablando. Del mismo siervo del que estábamos hablando. A él lo llamó de las dos maneras el Señor. Pero entonces evaluemos aquí, hermano, esta segunda o esta forma como el Señor le llama. Aquí no dice que lo echaron a las tinieblas, sino que hasta el versículo 30, pero es el mismo personaje. Entonces dice, pero su Señor respondió y le dijo, siervo malo y perezoso, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Debías haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quitadle el talento y dárselo al que tiene 10 talentos. Mire, el talento era algo, hermano, que le habían entregado a él. Como un don, como le digo, podemos poner el ejemplo de un don. Y recuérdese que la Biblia dice que los dones y el llamamiento son irrevocables. Pero cuando nosotros no desarrollamos lo que Dios nos ha entregado, no hacemos nada con lo que Dios nos ha dado, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que vamos a ser llamados siervos malos, perezosos. Otras versiones no dicen, hermano, perezosos, dice negligente. Entonces, ¿por qué algunos siervos, alguna gente que le sirve al Señor va a caer en las tinieblas de afuera? ¿Sabe por qué, hermano? Porque son negligentes en hacer la obra del Señor. Es decir, no ponen diligencia. Y la Biblia dice que la diligencia es la posesión más hermosa que puede tener el hombre. Hermano, la posesión más valiosa, dicen otras versiones, que puede tener el hombre es la diligencia, que es el antónimo, ¿verdad? De la negligencia. Pero allá en el libro de Jeremías capítulo 48, verso 10, si no estoy mal, hermano, dice la escritura, ay de aquel que haga la obra del Señor de manera indolente, dice una versión. Otra versión dice que haga la obra del Señor de manera negligente. Mío, hermano, entonces aquí esto ya nos pone un poquito preocupados, porque entonces tenemos que entender, hermano, definitivamente que el Señor, algo que está anhelando es que si vamos a hacer algo, lo hagamos con diligencia. Mire, definitivamente el servicio no puede ser algo impositivo. Pero el hecho que no sea impositivo no significa, hermano, que nosotros no debemos de hacerlo, porque esa es una de las facetas, hermano, que hemos estado, de hecho, insistiendo bastante. Esa es una de las facetas que la iglesia tiene que alcanzar. ¿Cómo la iglesia se va a presentar delante del Señor si no se presenta como una mujer virtuosa? Entonces, el servicio al Señor es algo impresionante. Mire, yo me quebrantó mucho mi corazón ver a un jovencito que, pues, por motivos de estudio, él no va a poder estar, hermano, sirviéndole al Señor, porque aunque no son presenciales sus clases, pero tiene que estar conectado vía internet desde las 2 de la tarde hasta las 8, 9 de la noche a veces. Entonces, en este tiempo, por lo menos entre semana, le va a costar mucho poder venir a la iglesia. Y entonces, pero él lloraba, prácticamente no lloraba así, pero sus lágrimas, hermano, sus ojos se llenaron de lágrimas pensando y que no iba a poder servirle al Señor. Y yo digo, Dios mío, si así fuéramos todos, otra cosa sería realmente que amamos nuestro privilegio, que atesoramos lo que el Señor nos ha dado, hermano. Y claro, como yo le dije, cuánto quisiera yo, mi hijo, que siguieras aquí, pero también entiendo que te tenés que desarrollar, que tenés que crecer, que tenés que pensar en algo más. Así que, hermano, no podemos ser diligentes. Aparte que aquí lo llama también malo, ¿verdad? Pero bueno, dejemos esto aquí. Avancemos un poquitito más, hermano, para ver otro de los que, este es terrible, hermano, pero terrible. Porque recuerdes, estamos analizando los que fueron echados a las tinieblas de afuera. Ahora mire lo que dice Isaías capítulo 8, versículo número 19. En esta traducción, nueva traducción viviente. Tal vez alguien les diga, preguntemos a los medium y a los que consultan los espíritus de los muertos. Con sus susurros y balbuceos nos dirán qué debemos hacer.
Pero ¿acaso no deberá el pueblo pedirle a Dios que lo guíe? ¿Deberían los vivos buscar orientación de los muertos? Busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están, oiga, están en completa oscuridad. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad, Dios mío, en tinieblas. Ahora, irán de un lugar a otro fatigados y hambrientos, y porque tienen hambre se pondrán furiosos y maldecirán a su rey y a su Dios. Levantarán la mirada al cielo y luego la bajarán a la tierra. Pero donde quiera que miren habrá problemas, angustia y oscura desesperación. Serán lanzados, oiga, a las tinieblas de afuera. Pero ¿quiénes son los que son lanzados a las tinieblas de afuera? Hermano, los que consultan, hermano, a los médium y a los adivinos. Mire, hermano, si esa era una prohibición que estaba descrita desde el libro de Levítico. Si quiere, vamos a Levítico capítulo 19, hermano, y vamos a ver esto. Mire qué tremendo. Levítico capítulo 19, versículo número 30, me parece por ahí. Ok, vamos a ver. Bueno, aquí hay muchas instrucciones que el Señor daba, pero en el versículo 31 dice, oiga, no os volváis a los medium ni a los espiritistas, ni los busquéis para ser contaminados por ellos. Yo soy el Señor vuestro Dios. Hermano, perdóneme, yo sé que esto para algunos podría ser un poquito exagerado. Dirían, no, pastor, mire, si yo consulté era cuando andaba en el mundo. Otros ni siquiera nunca tal vez han consultado. Pero ¿sabe cuál es el problema, hermano, que hoy en día se da? Porque ahora hay adivinos, hay medium, hay espiritistas cristianos, así entre comillas, por supuesto eso de cristianos, ¿verdad? Pero ¿quiénes son, hermano? Aquellos que tienen don de profecía, y la gente los va a buscar como que lo mismo que hacía con los medium, lo mismo que hacía con los espiritistas, lo mismo que hacía con los agoreros, hermano, ahora lo hacen con gente cristiana, entre comillas, y lo peor de todo, hermano, es que les llevan una paga por aquello que hacen. Dios, no podemos nosotros caer en esta situación. Entonces, porque esto, hermano, este es lo que yo le estoy planteando, son los agoreros espirituales, pero de este tiempo, actuales, hermanos, del siglo XXI prácticamente. Dios mío, hermano, y el pueblo ha caído en esa situación. Mire, si uno se da cuenta, hermano, aunque sea un profeta verdadero, un profeta que proviene de parte del Señor, y uno invita a ese profeta y uno le dice, mira, o mire, quiero que llegue a la iglesia para ministrarla, hermano, y llega el profeta y uno anuncia que va a estar un profeta, la gente llega más de lo normal. Si uno dice va a llegar un maestro, más o menos, hermano, la gente llega un pastor, más o menos, llega un evangelista, pues más o menos ahí, hermano, algunos que pues quieren llevar a sus invitados para que acepten a Cristo, pero se dice va a llegar un profeta. Hermano, miren, ni siquiera a veces la llegada de un apóstol, hermano, es motivo de que las personas, hermano, quieran llegar. Pero dice un profeta, y la gente, hermano, se agolpa. ¿Por qué? Porque lo ven como un agorero, lo ven como alguien que les va a predecir su futuro, los ven, y puede ser que el profeta, guiado y dirigido de parte del Señor, utilizado por el Espíritu Santo, les diga algo de lo que pueda venir en su vida, pero no lo pueden estar viendo así, hermano, de esa manera. Entonces es muy, pero muy necesario que nosotros aprendamos, hermano, a que en el tiempo que nos ha tocado vivir es un tiempo demasiado difícil, y que definitivamente, hermano, mucha gente de esta va a caer en esta situación. Por supuesto, si hay alguien que de manera literal, habiendo conocido al Señor, se va a ir a consultar a los mediums, este fue el problema, hermano. Y si usted se recordará, este fue el problema que sucedió inclusive con Saúl. Yo quisiera que leyéramos ese pasaje, hermano. Me parece, vamos a ver, déjeme ver. No sé si, sí, primer libro de Crónicas 10:13. Aquí lo anoté, entonces quiero que hagamos primer libro de Crónicas. Mire pues, ¿dónde está Crónicas? Reyes, Crónicas, capítulo 10, versículo número 13, ¿verdad? Oiga lo que dice aquí. Así
murió Saúl por la transgresión que cometió contra el Señor, por no haber guardado la palabra del Señor y también porque consultó y pidió consejo a una medium. Dios mío, por dos cosas murió Saúl, dice aquí, hermano. ¿Por qué? Porque no guardó la palabra del Señor y también porque consultó y pidió consejo a una medium. Mire qué tremendo. Si era algo que estaba prohibido por el Señor, hermano, estaba prohibido por el Señor, pero lamentablemente muchos evangélicos cristianos andan buscando, hermano, quién les predice su futuro. Por eso es que tienen tanto éxito las personas que se dedican a adivinar el futuro en todas sus presentaciones, diría alguien, hermano, porque definitivamente el pueblo quiere conocer su futuro, pero y no, la Biblia dice que Dios es nuestro futuro. Pues los pensamientos que tengo para vosotros son pensamientos de paz y de prosperidad, porque yo tengo un buen futuro para vosotros, hermano. Si todo nuestro futuro está en el Señor, todo, pues, hermano, está en el Señor. Entonces esto es algo, hermano, que puede ser motivo que mucha gente vaya a ser echada a las tinieblas de afuera. Aleluya. Bueno, avancemos un poquitito más. Mire lo que dice Mateo 13:41. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos, oiga, a todos los que son piedra de tropiezo. A los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Los que sirven de tropiezo, hermano, y los que hacen iniquidad. Y dice, ahí serán echados en el horno de fuego y ahí será el llanto y el crujir de dientes. Hermano, cuando usted contextualiza, está hablando de los mismos tinieblas de afuera, aunque aquí no se menciona la palabra tinieblas de afuera, pero prácticamente, hermano, es un paralelo, es un sinónimo, hermano, el horno de fuego y el llanto y el crujir de dientes. Entonces, ¿quiénes van a ser echados, hermano? Número uno, aquellos que vean la obra del Señor de una manera humanista. Ellos son, hermano, piedra de tropiezo, porque el Señor, se recuerda cuando el Señor dijo que Él iba a ser entregado en manos de pecadores y que lo iban a matar y lo iban a crucificar y matar. Entonces Pedro dijo, humanamente hablando, de una manera humanista, no, Señor, nunca tal cosa te acontezca. Y entonces el Señor le dijo, vete de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Es decir, el humanismo siempre se antepone a algunas cosas, hermano. Ejemplos que hemos puesto en el pasado, el caso de aquella viuda, hermano, que no tenía ya alimento, solo le quedaba una pequeña provisión de aceite y de harina, iba a hacer su torta cuando llega Elías, hermano, y Elías le pide de comer. Cualquier humanista diría que ese hombre ese no era de Dios. ¿Cómo va a ser de Dios? Y mire, quitándole la comida a la necesitada. Es que, hermano, el principio de dar es algo que Dios va a probar para ver si nos puede dar también a nosotros, hombre. Si nosotros aprendemos a dar, es porque también vamos a valorar cuando recibamos algo de parte del Señor. Qué tremenda bendición, hermano, qué tremenda bendición. Yo veo, hermano, que ese es un principio que nosotros tenemos que aplicar. Pero entonces, volviendo aquí, hermano, muchas veces servimos de piedra de tropiezo, hermano. El Señor mismo dijo, hermano, que no sirviéramos de piedra de tropiezo. Y la Biblia nos habla de muchas maneras como se puede ser una piedra de tropiezo. Aquí podríamos analizar, hermano, cuando el apóstol Pedro estaba con Jesús y llegaron aquellos a pedirles, hermano, el impuesto del templo. Y entonces el Señor que le dijo a Pedro, ¿qué te parece, Pedro? ¿De quién deben de pedir tributo los gobernantes? ¿De los hijos o de los extranjeros? Pues de los extranjeros, le dijo Pedro. Bien has dicho, le dijo el Señor, pero ¿sabes qué? Para no ser piedra de tropiezo a estos hombres que andan, ve y saca una moneda que está en el primer pez que pique ahí el anzuelo, ahí tiene la moneda y paga de una vez por ti y por mí. Hermano, entonces a veces
algunas cosas que si nosotros no las hacemos, aunque no sea obligación hacerlas, pero hay que hacerlas para no servir de piedra de tropiezo para otros. El mismo Señor dijo que hermano, hay de aquel que fuera piedra de tropiezo para uno de esos pequeños. Entonces no podemos ser piedra de tropiezo. Cuando dice pequeños no se refiere solamente a niños, sino también se refiere en el aspecto espiritual, que muchas veces nosotros, hermano, llevándonos de maduro, hermano, hacemos cosas y sin darnos cuenta que un débil puede ser piedra de tropiezo, un débil o inmaduro puede servirle de piedra de tropiezo. Entonces el Señor dijo que tuviera, a través del apóstol Pablo, que tuviéramos cuidado, que hermano, nuestra libertad no se convirtiera en tropezadero para los demás. Mire qué tremendo. Ok, dejemos y avancemos a uno más. Mire, perdón, hermano, aquí en el verso 41 dice, y a los que hacen iniquidad, aquí hay dos, hermano. Bueno, hablar de quienes hacen iniquidad, hay muchos que cometen iniquidad definitivamente, hermano, y eso lo podríamos ver, pero mire, no todo lo que nosotros creemos, hermano, ¿cómo decir esto? No solo lo que nosotros creemos que es iniquidad, sino hay cosas que no parecieran que sean iniquidad, sin embargo las son. Usted se recordará que aquellos hombres, hermano, tenían dones. Tenían dones y llegaron con el Señor. Señor, en tu nombre profetizamos, tenían el don de la profecía, en tu nombre hicimos milagros, el don de hacer milagros, y en tu nombre echamos fuera demonios, hermano. Ese sí ya no podría decir el don de la liberación, pero sí había ahí una unción para liberar ahí, hermano. Pero entonces, y el Señor les dijo, apártense de mí, oiga, obradores de iniquidad, no los conozco, hermano. Entonces, mire, aparte de todo lo que usted considera como iniquidad, y que eso seguramente lo es, pero también aquellas personas que no dan fruto, sino que solo desarrollan sus dones, pero no dan el fruto del Espíritu Santo. El Señor dijo, no los conozco. ¿Por qué les dijo no los conozco? Porque el árbol se conoce por su fruto los conoceréis. Entonces, cuando nosotros, hermano, ponemos en práctica realmente, hermano, el fruto, desarrollamos o permitimos que el Espíritu Santo desarrolle su fruto en nosotros, ¿qué es lo que va a suceder? Que entonces los dones se van a potencializar. Entonces, esas personas que solo se dedican a su don, pero no a dar el fruto del Espíritu, también son consideradas como obradores de iniquidad. Mire qué tremendo. Ok, déjeme pasar a otro más. Quiero darle finalización a esta primera parte. Hermano, así será en el fin del mundo. Los ángeles saldrán, sacarán a los malos de entre los justos y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. A los malos, esa palabra malos es la palabra poneros, que significa dañino, hacer el mal, ser influenciado, hermano, por algo, un espíritu de degeneración. Se habla de degenerar las virtudes, se habla de estar enfermo, se habla de ser fascineroso, se habla de ser malicioso, de ser pecador, de ser perverso, de cometer crímenes. Bueno, aquí hay mucho, hermano. Esta es la palabra poneros. Cuando nosotros la vemos en el original es la palabra poneros. Y todos los que practican la maldad, definitivamente, hermano, no estarán en las bodas del Cordero, sino serán colocados en las tinieblas de afuera. Veamos otro más, solo déjeme ver. Sí, otro más. Y de ahí le hago un pequeño resumen y ya, finalizamos. Ok, Mateo 24:48. Pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón, mi señor tardará, y empieza a golpear a sus consiervos, come y bebe con los que se emborrachan, vendrá el señor de aquel siervo en el día que no lo espera y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Mire qué tremendo. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Lo pondrá en el lugar con los hipócritas, que esto también es un nombre paralelo que se le da a las tinieblas de afuera. Ahora, este nombre malo, este siervo malo, aquí no es la misma palabra que se utiliza allá, poneros, sino que aquí es la palabra cacos. Y esta palabra cacos significa indigno, inválido, sin valor, sin sustancia, hermano, vanidoso, injurioso. Mire, realmente esta palabra cacos, este es el principio para llegar a ser como un malo, como un poneros.
Porque aquí, hermano, es donde se le abre la puerta. Cuando alguien comete una maldad, tal vez de las más insignificantes que le pueda parecer, pero que eso le abre la puerta para llegar a ser un poneros. Ahora, se traduce como indigno. Y cuando yo veo, hermano, a quienes se les llamó indignos en la Biblia, por ejemplo, aquel hombre llamado Nabal, el esposo de Abigail, era un hombre indigno que no tenía temor de Dios, hermano, y que menospreciaba cualquier ayuda que otro le podían dar a él. El hombre era un hombre de malos tratos, era un hombre duro, era un hombre, hermano, tremendo. Ese hombre era llamado hombre indigno. Otro de ellos es aquel llamado Aminadab, hermano, Jonadab. Este hombre Jonadab fue el que le dio un consejo a uno de los hijos de David llamado Amnón, que este Amnón se enamoró de su hermana. Los dos eran hijos de David, Tamar y Amnón. Amnón se enamoró de su hermana, eran medios hermanos, eran hermanos del padre, pero no de madre, hermano. Tamar era hermana de Absalón, pero este se enamoró y Jonadab entonces viene y le da un consejo, hermano Amnón, el consejo que le da es que la lleve, que de alguna manera consiga que el rey autorice que llegue a él a servirle, que se haga el enfermo y entonces que él ahí cuando ella llegue saque a todos los que están ahí con él y que la viole. Mire qué consejito, hermano. Aquel hombre también, los hijos de Elí eran llamados hombres indignos. ¿Pero por qué eran considerados hombres indignos, hermano? Porque ellos menospreciaban las ofrendas del Señor. Eran indignos también. Por eso es que uno no debe menospreciar el momento de las ofrendas. Es un momento tan importante que no puede ser menospreciado. Y así habían otros más que eran llamados hombres indignos. Entonces estos van a las tinieblas de afuera. Era gente que aparentaba ser una cosa porque eran israelitas, eran del pueblo del Señor, como una sombra. Y entonces ahora, hermano, vendrían a ser una figura para que nosotros no nos sucedan las cosas que a ellos les sucedieron. Ok, entonces así le presento el resumen de estos hombres y mire, los que son lanzados fuera, los tipos de personas, hermano, los hijos del reino que no evolucionan en cuanto a su fe, los que no tienen traje de boda, es decir, que son hetairos, hermano, y que se infiltran en la boda, los siervos inútiles, los que solo hacen lo que les mandan y no van más allá, los siervos malos y perezosos, los negligentes, los que consultan los medium y adivinos, los que sirven de tropiezo, los que hacen iniquidad, los malos y los siervos. Estos son malos, se recuerda, ¿verdad? Malos poneros. Y estos son aquí los malos cacos con K. Hasta hermano, a los ladrones, usted sabe que en un lenguaje así, ¿cómo le llaman ese lenguaje? No me recuerdo ahorita, hermano, le llaman cacos, un lenguaje popular podríamos decir, ¿verdad? Aunque no es tan popular, es un poquito más abajito de popular. Le dicen cacos. Entonces mire, estos son personajes, tipos de personas, hermano, que van a ser echados a las tinieblas de afuera. Que Dios nos guarde, que Dios nos libre para que nosotros no caigamos en una situación de estas, sino por eso tenemos que ir adelante, avanzando, desarrollándonos y caminando cada día en el orden del Señor. Así que lo vamos a dejar hasta aquí, mis amados hermanos. Vamos a orar, el tiempo se nos ha agotado para esta ministración, pero tenemos más tiempo para seguir con otras ministraciones. Que Dios nos auxilie, que Dios nos ayude, que Dios tenga de nosotros misericordia. Déjeme hacer una oración. Siempre hago una oración en dos partes. La primera parte para aquellos que quieren aceptar a Cristo, la segunda parte ya de manera general para la iglesia. Si usted va a aceptar a Cristo o reconciliarse con el Señor, por favor, envíenos un mensajito de texto al WhatsApp de nuestra iglesia y ahí nosotros vamos a estar orando por usted, pero también vamos a darle seguimiento. Así que déjeme ministrarle entonces esta oración primeramente para aquellos que quieren reconciliarse. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de ti, reconociendo que hemos pecado, que hemos fallado, que, Señor, nos hemos desviado de tu plan y de tu propósito. Pero hoy venimos arrepentidos, reconociendo que tu sacrificio en la cruz es suficiente para obtener el perdón de nuestros pecados. Perdónanos, límpianos de todos nuestros pecados, lávanos, Señor, y por favor,
inscribe nuestro nombre en el libro de la vida. Opera el milagro del nuevo nacimiento, Señor, y nunca más te acuerdes de esos pecados. En el nombre de Jesús, por favor. Aleluya. Amén. Ahora déjeme hacer una oración por la iglesia. Padre, aquí estamos delante de tu presencia con mucha gratitud en nuestros corazones y reconociendo la necesidad que tenemos de presentarnos delante de ti. Por favor, papadito lindo, Señor, te suplicamos tu bendición, te suplicamos tu ayuda, te suplicamos tu misericordia. Padre, aquí estamos, Señor, entendiendo, Padre del cielo, que no podemos estar, Señor, en el perfil de aquellos que van a ser lanzados a las tinieblas de afuera. Ayúdanos, por favor, a ser, Señor, a evolucionar, a avanzar y a erradicar todo aquello, Señor, que a ti no te agrada y que muchas veces se arraiga en nuestro corazón. Padre, por amor a tu nombre, ten misericordia, por amor a tu nombre, ayúdanos, por amor a tu nombre, manifiéstate y glorifícate en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo, Señor, te lo estamos suplicando, te lo estamos pidiendo, papadito lindo, gracias te damos en esta hora. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a seguir avanzando en este tema de las tinieblas. Como le digo que hay bastante tela que cortar, bastante lodo donde atascarnos, diría alguien, ¿verdad, hermano? Y bastante comida donde nosotros podemos alimentarnos. Así que, Señor, nos ayude para seguirlo haciendo. Le pido a usted que, hermano, siempre esté pendiente. No se olvide, domingos, hermano, a las 5 de la tarde estaremos ahí con la ayuda del Señor. Así que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, que la misericordia de Dios sea sobre su vida y nos vemos primeramente, Dios, en cada una de nuestras actividades. Bendiciones para todos. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.